Bien, estamos de vuelta en tercera parte de esta sesión. Como iba mencionando, vamos a ingresar en la ruta de analizar, comparar medias ANOVA de un factor. Entonces hay que llevar la lista de pendientes, ¿no? Vamos a analizar, comparar medias ANOVA de un factor. Bueno, mis listas de dependientes, ¿no? Por ejemplo, método uno, método 2 y método 3. Pero necesito un factor, ¿no? Aquí necesito un factor dependiente para poder establecer, si no, ¿cómo voy a realizar? Puedo tomar el factor, por ejemplo, mm, podría generarme una columna. El factor por lo general debería de ser, ¿no? Em, una variable categórica, ¿no? El factor. Entonces, podríamos insertar cierto tipo de factores, ¿no? Con rangos específicos, ¿no? Para los tres métodos, para hacer ese análisis, porque si no tengo un factor, va a ser un poco imposible de realizar ese análisis, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es insertar también una columna en que voy a suministrar cierto tipo de datos correspondiente. Mm, Podría ser una variable ordinal, ¿no? Voy a colocar aquí factor. Está cero decimales, ordinal. Estos factores tendré que definirlos ahora, ¿no? Los factores correspondientes. Pues aquí voy a insertar los valores de uno, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, etcétera. Al azar, aleatoriamente estoy insertando un factor que voy a definir en mi lista de variables, donde en valores vamos al factor, ahí, uno. Puedo insertarlo, supongamos, ver una variable ordinal, ¿sí? Sí, no, muy bueno, pero ¿por qué no? Muy bueno. El valor de 2, bueno, y el valor de 3 y aceptar. Entonces ahí ya tengo más o menos analizado mis factores. Nuevamente, analizar, comparar medias, anótate un factor. Quiero analizar estos métodos, los tres métodos. Mi factor es este, ¿no? Contraste. Aquí no hacemos nada, no hay nada que insertar. Post hoc. Aquí, bien importante, definida, que está definida a un nivel de significancia de 0,05. Continuar. Algunas opciones. Si o deseos descriptivos. Pruebas de homogeneidad de varianzas, ¿no? El de Welch, si deseo, gráfica de medias, descriptivos, porque debemos de realizar justamente esto, ¿no? La prueba de Levené, ¿no?
Hay un clic en opciones a la derecha, ¿no? Y insertar, continuar, opciones. Selecciona la marca que hacía prueba de homogeneidad de varianzas, ¿no? La que dice seleccionar. Aquí está, prueba de homogeneidad de las varianzas. Este es más importante. Bueno, el de Welch cuando en algún caso ocurra mencionada, ¿no? Continuar y aceptar. ¿Listo? Ahí me genera, en base a los tres métodos, sus descriptivos, ¿no? Promedios en relación a la variable ordinal. Muy bueno, bueno, malo, ¿no? Promedios, desviación estándar, etcétera. Prueba de homogeneidad de varianzas. Este es el que me interesa mayormente. Este de aquí. Aquí dice la nueva en relación, ¿no? De manera más rápida, más directa ya me he calculado. Pero el que me interesa es este primero. Voy a copiar. Voy a mi documento y observo, ¿no? Para el análisis correspondiente. Por ejemplo, si el p-valor se cumple el supuesto, ¿no? Las varianzas son iguales, homoscedasticidad indica, ¿no? Pero si los p-valores son menos así, no se cumple el supuesto, por lo tanto las varianzas son significativamente distintas. Eso se llama heterocedasticidad. Esta es la regla importante, que aquí también lo hemos mencionado, ¿no? Si el p-valor es mayor a 5%, o los p-valores son mayores a 5%, en la prueba de la EBN se cumple el supuesto, que las varianzas son iguales. ¿Qué significa que las varianzas sean iguales? Significa homocedasticidad, ¿no? Estoy copiando. Existe una homocedasticidad. Ah. En contraposición a esta, se lo dice que si no cumple, si p-valor es menor al 5%, hay heterocedasticidad. Es decir, no se cumple el supuesto, ¿no? Podrías necesitar usar alternativas como la prueba de Wells, mencionaba. Bien, en mi prueba Levené, ¿qué hemos podido obtener? Observamos los p-valores. Ahí está. Pruebas, este disco Levené correspondiente. Sus p-valores son estos, ¿no? Ahí están los que estoy remarcando, de color amarillo, en negrita. Por ejemplo, este sería 0,9, ¿no? 0,955, 0 punto, lo mismo, ¿no? No, 0,932, 0,917, 0,921, etcétera, ¿no? Aquí 0,17, 0,36, 0,36, finalmente 0,18. ¿Eso qué significa? Que estos p-valores son mayores, ¿no? Son mayores, es decir, se cumple la condición esta, ¿no? Si los p-valores son mayores a 5%, entonces se cumple el supuesto. Las varianzas son iguales, es decir, cumple la homocedasticidad. En conclusión, aquí voy a anotar, ¿no? Conclusión, se puede ver los p-valores son mayores al 5%. Entonces, se cumple el supuesto
Se cumple el supuesto de, son tres las que dijimos, ¿no? En un principio hemos mencionado, ¿no? Homocedasticidad, ¿no? Así se lo conoce. Supuesto de homocedasticidad. Ahí está. Se cumple el supuesto de homocedasticidad. Hasta ahí ya tendría, voy a copiar esto. Entonces aquí voy a pintar de color amarillito. Cumple. La siguiente es independencia. Independencia, ¿no? Es decir, diseño experimental, ¿no? Y resultado ideal, ¿no? Justamente, que esta independencia de grupos sea aleatoria, ¿no? Aleatoria. Entonces, en su caso, ustedes mencionarán e indicarán, ¿no? Esto ya va a ir dentro de lo que es el diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de diseño de investigación van a utilizar, ¿no? Esto ya está en el marco de diseño, o diseño metodológico, ¿no? En nuestro caso es experimental, porque siempre trabajamos con grupos, comparamos, ¿no es cierto? Diseño experimental, muestra, la muestra que hemos tomado es probabilística o aleatoria, se dice. Es una muestra probabilística aleatoria, ¿no? El tamaño de muestra, el tamaño de las muestras son iguales a cuánto? A 20 estudiantes, supongamos, ¿no? Por cada grupo. Póngase que tenemos tres grupos, ¿no? De tamaño 20. Entonces, esto ¿dónde está referenciado? Esto ustedes ya en un principio van a mencionar en el marco metodológico. Marco metodológico, ustedes definen, ¿no? Hay una parte que indican en un principio paradigma, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de paradigma? Paradigma de investigación. En nuestro caso es el positivista. Positivismo. ¿Qué tipo de enfoque? El enfoque que trabajamos es cuantitativo. El cuantitativo, tipo de estudio, ¿no? O tipo de investigación. Bueno, pero en nuestro caso será una investigación es aplicada, correlacional, propositiva, ¿no? Supongamos que yo quiero, voy a aplicar obviamente, ¿no? Parte propositiva, correlacional en relación a medir variables. Propositiva en relación a la propuesta de investigación que ustedes van a proponer, ¿no? Diseño, ahí viene, ¿no? Diseño. Luego bien lo que era la parte de métodos, ¿no? Métodos de investigación, métodos cuantitativos en realidad, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, si trabajamos con inferencias, ¿no? Es decir, el método inductivo, el método hipotético, deductivo, método estadístico, métodos cuantitativos. Métodos, luego, ahí viene una parte, ¿no? Población, ¿qué dice, no? Población, a ver cuánto, la cantidad de población. Supóngase que son tres,
una población grande, ¿no? Supongamos que es, no sé, tal vez 20 unidades educativas de el Alto 2, digamos, ¿no? Pongamos. Ya no, ustedes ya tendrían que trabajar con datos. Ya, ¿no? Muestra, en este caso, probabilística aleatoria, ¿cuántos van a ser? 3 unidades educativas, ¿no? 3 unidades educativas. Algo más interesante. Ustedes van a ver universo, ¿no? Así mejor. Universo, ahí está, ¿no? Hacer las unidades educativas del alto 2. Población. Vamos a tomar en cuenta 3 unidades educativas del alto 2. Universo, no sé, pues tendrían que verificar, digamos, ¿no? ¿Cuál sería su tamaño, ¿no? ¿Cuántas unidades educativas existen ahí, ¿no? Universo. Población, voy a tomar 3 unidades educativas. La muestra probabilística, ¿no? De manera concreta, ahí a cuántos, ¿no? También de muestra ahí está 20 estudiantes por cada, puede ser, digamos, sexto de secundaria, ¿no? Eso ya se especifica de manera concreta. Y obviamente van a ser, ¿no? De cada grupo, ¿no? Por ejemplo, mostrar en un cuadrito como este. Aquí, unidad educativa, ¿no? Su nombre, no sé, su unidad educativa ABC. Aquí, la unidad educativa DEF, la unidad educativa XYZ. Aquí vamos a anotar ahora lo que son tamaño, ¿no? Tamaño de población. Aquí el tamaño de muestra. Tamaño de población, tamaño de muestra. No sé cuál será la población. Supongamos aquí una población de sexto, si son de secundaria, supongamos aquí, no sé, tal vez 600, aquí tal vez son 750, tal vez aquí son 800. Tamaños de muestra, a ver cuánto sería en sexto de secundaria. Depende, ¿no? Hay paralelos, por ejemplo, ¿no? Algunos tienen dos, tres, paralelos, cuatro, hasta algunos llegan, ¿no? Eso obviamente en unidades educativas más grandes que las pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podrían ser dos paralelos de sexto de secundaria, supongamos, ¿no? Son aquí en total, tal vez podríamos tomar en cuenta, ¿no? Como yo voy a trabajar con grupos simplemente de 20, ¿no? Podría ser por afiliación simple, 20, 20, 20, ¿no? Es decir, el tamaño de muestra en relación a la cantidad que voy a seleccionar. Aquí lo voy a anotar mejor para ser más explícito posible. Por ejemplo, en esta unidad negativa, em, en sexto, ¿no? Aquí vamos aquí mejor así, antes de poner el tamaño de nuestro. Aquí le voy a insertar control C, control V, y lo voy a anotar. Cantidad de estudiantes en sexto de secundaria. Así. Obviamente no son 20, no puede ser grande en realidad, ¿no? Digamos, aquí son, si son dos paralelos, digamos, de 25, 25, 50, aquí digamos también, tal vez paralelos de 20, 60.
de aquí digamos 70, ¿no? Supongamos. Esa es la cantidad de estudiantes solamente en sexto de secundaria, ¿sí? Y el tamaño de muestra que yo estoy haciendo es justamente el que estoy seleccionando por fijación simple, porque los grupos ya están conformados, ¿no? Entonces voy a seleccionar al azar 20 estudiantes, de los 50, de los 60, 20, de los 70, 20. Tamaño de muestra aleatorio, tamaño de muestra aleatorio. Entonces ahí ya tendría un cuadro para realizar el análisis, ¿no? Listo, ahí está. Estoy hablando de estos 20 en realidad, ¿no? Esto que estoy pintando de color verdecito, de estos 20, ¿no? Que ya tenemos en un principio, ¿no? En esta unidad educativa, el método tradicional. Implementamos en esta otra unidad educativa el método 2 con TICS. Y en esta otra unidad educativa, el método 3 con IA. Y ahí está. Esos son los 20. Se les implementa una prueba, ¿no? De conocimiento determinado, etcétera. Ahí está, ¿no? Son muestras de tamaños 20, 20, 20. ¿Cómo se eligió? De manera aleatoria, al azar. Los 50, 20, 60, 20, 70, 20. Ahora, el método de muestreo aleatorio o probabilístico, el más sencillo es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Muestreo aleatorio simple. De ahí podemos especificar, ¿no? Simple. Hay muestreo aleatorio sistemático, es cuando se tiene ya una lista conformada, ¿no? Muestreo aleatorio proporcional, estratificado, por cierto, ¿no? Muestreo estratificado son los dos tipos, afijación simple o afijación proporcional. El muestreo por conglomerados, si son grupos grandes en realidad, ¿no? O clústeres, se lo dice. Y el muestreo, método de muestreo, es por rutas aleatorias. Es otro tipo de método de muestreo. Por lo general, este es el muestreo aleatorio simple más usual, más directo, más rápido, menos costoso, ¿no? Eso ya cada investigador ve, digamos, ¿no? La forma. Inversión de costes económicos, tiempo, ¿no? A veces por factor tiempo puede ser complicado, ¿no? Es por lo que ustedes tienen que tener la viabilidad, accesibilidad, facilidad, dónde van a ir a trabajar. Van a trabajar justamente su tema de investigación. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en este distrito, el Alto 2, y nuevamente debería conocer, ¿no? Los directores, tener el acceso, ¿no? Porque ustedes van a mandar una nota dirigida a dichas instituciones donde van a realizar el trabajo de campo, ¿no? La implementación de sus herramientas, métodos, modelos, y entre otros. Entonces ahí está. Entonces ya tengo ya definido, ¿no? Entonces, en la parte de, ahora sí voy nuevamente a mi cuadrito, eso se debe verificar, ¿no? Y es lo que tienen que indicar, ¿no? Se cumple el supuesto de independencia, es decir, los grupos son independientes. Sí, los grupos son independientes. ¿Son aleatorios? Sí, aleatoriamente van a seleccionar 20, 20, 20. La idea es muestra aleatorio simple, ¿no? Listo. Entonces, el supuesto de independencia cumple, ¿no? Es un diseño experimental y las muestras son independientes. Entonces ya tendría ya cumplido los tres supuestos de lo que es la prueba de análisis de varianzas, ANOVA. A una prueba de normalidad debe cumplirse los siguientes supuestos, ya lo dijimos, ¿no? Normalidad, homocedasticidad, independencia. ¿Listo? Y a partir de eso, mencionamos y consultamos ahora cómo cumplen las tres condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar? Preguntamos ahí cómo calcular.
ANOVA en SPS. Ahora recién voy a hacer, miren, recién después de ese análisis, ¿no? Vean que no es calcular por calcular, sino tienes que ver qué es lo que estás realizando, cuál es ese análisis importante, ¿no? Obviamente debes de tener una variable dependiente, independiente, ¿no? Dependiente, si va a ser escala, ejemplo, ¿no? Puntajes de razonamiento lógico, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Factor debe ser nominal ordinal, categoría, por ejemplo, método de enseñanza, grupo A, grupo B, grupo C, etcétera. Entonces, ¿no? Comprar medias a nueva de un factor, decía, ¿no? Que hemos calculado, ¿no? Se abrirá la ventana, lista de dependientes, tu variable cuantitativa y factor, tu variable categórica, ¿no? Que divide los grupos. ¿Listo? Una vez que realices y complementar el post opcional, ¿no? Si la ANOVA sale significativo, querrás saber qué grupos específicos son diferentes en sí. Si asumes varianzas iguales, marca tu key, ¿no? Si no asumes varianzas iguales, marca Games Hall y haz clic en continuar. Opciones, otras opciones, marca descriptivo, si quieres prueba de homogeneidad. Y marca Wells si falla la homogeneidad. Luego haz clic en continuar. Entonces aquí definimos también, ¿no? Para una prueba de hipótesis ANOVA, que la hipótesis será que existen diferencias significativas entre las medias de al menos dos grupos. Debe ir con la tabla de comparaciones múltiples, POC. Si los p-valores son mayores, entonces significa que no hay evidencia suficiente para decir que los grupos son diferentes, ¿no? Todas las medias se consideran estadísticamente iguales. Entonces aquí vamos a definir, ¿no? Ahora ya la prueba anual. Prueba anual. ¿Qué voy a definir primero? Las hipótesis. Ya en un principio hemos definido que tenía ya remarcadito. Vuelven, por favor, si termina. Ahí está. Son los mismos, hasta ahí voy a copiar. Similar el procedimiento. Definimos las hipótesis estadísticas aquí. Las hipótesis estadísticas. H sub cero. Aquí las medias o los promedios son iguales. Alterna que los promedios no son iguales. Y esto hay que analizar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en un principio mencionábamos qué se refiere, por ejemplo, a los promedios, si son iguales, distintos o diferenciados. Am, Esta es la partecita, ¿no? Hipótesis nula, que los promedios son iguales, significa esto, ¿no? Es decir, aquí lo podemos anotar. Voy a insertar vector de ecuaciones. El promedio, anotar new, el promedio del primer grupo, el método uno es igual al promedio del grupo 2. El método segundo es igual al promedio del grupo del método 3. Esto significa, ¿no? Que los promedios son iguales. Así lo anotaremos. Control C, suprimir. Ahí está. Y esto significa esto, ¿no? Los promedios son iguales. La alterna va a ser esta, pero los promedios son distintos o diferentes. No necesariamente van a ser iguales aquí. Distinto, distinto o diferente. Eso significa que los promedios
de los grupos no son iguales. Es decir, difieren, ¿no? Nivel de significancia siempre trabajamos al 5%. Ahora seleccionas el tipo de prueba, en este caso, que es bien importante mencionar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos la NOVA, existe un procedimiento específico y concreto. No sé si tengo algún, creo que tenía un documento abierto. No, no lo he abierto todavía, creo que lo he cerrado. Esta, pues sí, el p-valor es menor, pues, ¿no? Aquí anotamos, em, se lo conoce como condicionante, ¿no? O criterio de decisión. De decisión. Listo. Listo. Si los p-valores son menores a 5%, significa que existen diferencias significativas en al menos dos grupos mencionados, ¿no? Pero si el p-valor es mayor al 5%, entonces no hay evidencia suficiente para decir que los grupos son diferentes. No todas las medias o promedios se consideran estadísticamente iguales, ¿no? Eso. Entonces aquí debes ir a la tabla de comparaciones múltiples post hoc, ¿no? Para ver cuáles son esos grupos. Ahora vamos justamente al procedimiento. Si tengo el chat aquí, GPT, voy a consultar. ¿Verdad? Con SPS. Entonces debes tener en SPS una variable dependiente numérica, ejemplo, puntuaciones, notas, rendimiento, una variable independiente categórica, método de enseñanza, etcétera. Ujú. Listo. Entonces necesitamos esos datos, ¿no? Entonces aquí lo que puedo hacer para mi análisis, como no lo tengo, donde dice factor, voy a ir a vista de variables. Voy a anotar aquí en vez de uno, ¿no? Voy a ver así, método tradicional, digamos, ¿no? Cambiar. Al dos, método con tics. Cambiar. Tres, método con IA. Listo. Ya tengo entonces cambiado. Obviamente uno, dos, tres, y así, método uno, método dos, método tres, ¿no? Etcétera. Bien, uno a uno voy a tener que realizar los factores, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer ahora tabla de comparaciones en múltiples. Entonces ahora calculamos. El paso número 4 va a ser calcular. Que pueden hacerlo con SPS o puede ser también con Excel. Cualquiera de los dos. Hay opciones para calcular, ¿no? Bueno, con SPS, ¿no? Hemos mencionado, hemos preguntado lo siguiente, ¿no?
Por ejemplo, dice puntaje de 40, método tradicional, 70 con TICS, 80 con IA, dice, ¿no? Debes de ir al menú, analizar, comparar medias ANOVA de un factor. En la ventana que aparece la variable dependiente, a la lista de dependientes, ¿no? La variable del grupo factor, la factor, dice. La variable dependiente justamente son los puntajes o calificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo calificaciones, método uno, método 2, método. Son calificaciones, ¿no? De estos métodos. Solicitar estadísticos descriptivos, homogeneidad de varianzas, esto ya lo he realizado, continuar. Eso te permite una media, desviación, prueba de Leibniz, etcétera. Si tienes tres o más grupos, haz clic en Post Hoc, ¿no? Que es nuestro caso, ¿no? Puedes elegir tu key si cumple homogeneidad de varianzas, si esto cumple, o Games Whole, cuando no se cumple homogeneidad. Pero nosotros va a ser la prueba tu key, ¿no? ¿Y qué más? Ejecutar la prueba, aceptar y genera una ventana de resultados. De ahí, ¿no? Tiene un análisis. Por ejemplo, tradicional versus TICS, TICS versus tradicional, IA versus TICS, etcétera. Bien, entonces vamos ahora al SPS, analizar, comparar medias ANOVA de un factor. Ahí está, ya lo tengo, ¿no? Pero en post hoc, este es el que me falta, esto. Seleccionamos tu key, ¿no? Algunos mencionan también, puede ser Bonferroni o puede ser Schiff también, ¿no? Los que pueden utilizar. Pero tu key, primordial. Continuar. ¿Qué más requerimos? Es que todo eso, ¿no? Es la prueba de tu key, ¿no? Los hooks. En opciones no hay nada. Vamos a hacer descriptivos, no es necesario descriptivos, solo no, no sé. Pruebas de